Buenas tardes. Este es el video correspondiente a la semana 10 de la clase de Física Estadística de la licenciatura en Biofísica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 4, que corresponde al ensamble gran canónico. En el capítulo anterior desarrollamos el formalismo del ensamble canónico y establecimos un esquema de operaciones para derivar las propiedades termodinámicas de un sistema de físico dado. La efectividad de esta aproximación se ha demostrado con los ejemplos estudiados. Sin embargo, para una gran cantidad de problemas de interés físico y químico, el ensamble canónico se encuentra limitado, por lo cual se requiere un esquema más general. La razón por la cual necesitamos un esquema más general es muy parecida a la que nos motivó a desarrollar el ensamble canónico. Entonces, así como para un sistema físico rara vez se mide la energía, el número de partículas se conoce de manera indirecta. Conceptualmente, entonces, dejaremos E y N como variables e identificaremos sus valores esperados, N promedio y N y E promedio, como las cantidades termodinámicas correspondientes. El procedimiento para estudiar la estadística de las variables N y E es similar al que ya usamos antes. Podemos colocar al sistema A' en un gran reservorio de energía y de partículas. O podemos hacer un gran ensamble, llamado ensamble gran canónico, con muchos sistemas equivalentes que pueden intercambiar energía y partículas. Los dos métodos coinciden en el límite asintótico. Equilibrio entre un sistema y un reservorio de energía y partículas. Consideremos un sistema A que está inmerso en un gran reservorio A', con el cual puede intercambiar tanto partículas como energía, como se muestra en la figura. Después de cierto tiempo, se supone que el reservorio y el sistema han alcanzado el estado de equilibrio. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado en secciones anteriores, el sistema y el reservorio tienen la misma temperatura T y potencial químico μ. La fracción total del número de partículas N0 y la fracción de la energía total E0 que el sistema A puede tener en cualquier tiempo T es, sin embargo, variable. Si en un instante dado sucede que el sistema A se encuentra en uno de sus estados caracterizados por el número NR de partículas y el valor ES de energía, entonces el número de partículas en el reservorio será NR' y su energía ES', de tal manera que se conserva el número de partículas y se conserva la energía. Como lo hicimos anteriormente, se puede considerar que el reservorio es mucho más grande que el sistema dado, donde los valores de NR y ES son una fracción pequeña de las magnitudes totales N0 y E0. Por lo tanto, para todos los efectos prácticos tenemos que NR entre N0 es mucho menor que 1 y que ES entre E0 es mucho menor que 1. Entonces, de manera similar al capítulo anterior, la probabilidad P subíndice RS de que, a cualquier tiempo T, el sistema A se encuentre en un estado N subíndice R, E subíndice S, sería directamente proporcional al número de microestados omega' de NR' R y de ES', que tiene el reservorio en el macroestado correspondiente a NR' ES'. Por lo tanto, la probabilidad RS va a ser proporcional a este número omega'. Dado que NR y ES son pequeños comparados con N0 y E0, podemos escribir el siguiente desarrollo en series para el logaritmo natural de omega'. Donde se aprovechan las relaciones presentadas en el capítulo 1. Aquí mu' y T' son respectivamente el potencial químico y la temperatura del reservorio. Por lo tanto, obtenemos la expresión siguiente
para la probabilidad RS, la cual es proporcional a la exponencial de menos alfa por NR y menos beta por ER, donde alfa es igual a menos mu entre KT y beta es igual a 1 entre KT. Usando ahora la condición de normalización, obtenemos que la probabilidad RS de que el sistema esté en un estado NR y ES es igual a la exponencial de menos alfa por NR menos beta ES entre la suma sobre R y sobre S de la exponencial de menos alfa NR menos beta ER. La sumatoria del denominador corre sobre todos los valores de R y S que estén accesibles al sistema A. Note que la probabilidad obtenida es independiente de los valores y de las condiciones del reservorio. .2 Un sistema en el ensamble gran canónico. Ahora visualicemos un ensamble de n mayúsculas sistemas idénticos, los cuales se pueden etiquetar como 1, 2, etc. hasta n mayúscula, los cuales contienen el mismo número de partículas n mayúscula por n promedio y la energía total n mayúscula por e promedio. Sea n minúscula rs el número de sistemas que tenemos a cualquier tiempo t, un número n de partículas y la cantidad de energía ES, con R y S que van desde 0, 1, 2, etc. Entonces, es evidente que se deben de cumplir las siguientes restricciones. Primero, que la suma sobre R y sobre S de n minúscula rs debe ser igual a n mayúscula. También que la suma sobre R y sobre S de nrs por nr debe ser igual a n mayúscula por n promedio, y que la suma sobre R y sobre S de nrs por es debe ser igual a n mayúscula por e promedio. Cualquier conjunto NRS de números que satisface las restricciones representa una posible distribución de partículas y energía entre los miembros de nuestro ensamble. Además, cualquier modo de distribución de estos números puede lograrse en una variedad de combinaciones representadas por el factor combinatorio omega de NRS, donde omega de NRS es igual a n mayúscula factorial entre el producto sobre R y sobre S de los números n minúscula rs factorial. Entonces, el ejercicio que hay que hacer es el de buscar la distribución más probable, NRS estrella, la cual maximiza la expresión anterior mientras satisface las restricciones. Se pueden seguir los mismos pasos del capítulo anterior, en particular la sección 3.2, y obtenemos lo siguiente: que NRS estrella entre n mayúscula debe ser igual a la exponencial de menos alfa nr menos beta es entre la suma sobre R y sobre S de la exponencial de menos alfa nr menos beta por es. Es posible demostrar también que en el límite asintótico donde n mayúscula tiende a infinito, este n estrella rs coincide con NRS promedio. Hasta aquí, los parámetros alfa y beta siguen indeterminados. Para determinarlos, se usan las siguientes ecuaciones. N promedio igual a la suma sobre RS por NR exponencial de menos alfa NR menos beta ES entre la suma de la exponencial de menos ANR menos beta ES, o lo que es igual a menos la derivada con respecto de alfa del logaritmo natural de la suma sobre RS de la exponencial de menos alfa NR menos beta ES, y la energía media, que es la suma de la ES por la exponencial, que ya hemos dicho, entre la suma de la exponencial, o lo que es igual a menos la derivada con respecto de beta del logaritmo natural de la suma sobre RS de la exponencial menos alfa NR
menos beta ES. En este caso, estamos considerando que tanto N promedio como E promedio se suponen son conocidas. 4.3. Significado físico de varias cantidades estadísticas. Para establecer la conexión entre las cantidades estadísticas del ensamble gran canónico y la termodinámica del sistema bajo estudio, introducimos la cantidad Q minúscula, definida como Q igual al logaritmo natural de la suma sobre RS de la exponencial de menos alfa NR menos beta ES. La cantidad Q minúscula es una función de los parámetros alfa y beta, así como de los valores ES. A Q se le suele llamar potencial Q. Tomando la diferencial total de Q y usando las ecuaciones de la sección anterior, para los valores medios obtenemos lo siguiente, que dQ es igual a menos N promedio por diferencial de alfa, menos E promedio por diferencial de beta, y menos beta entre N mayúscula por la suma sobre R y S del valor medio de NRS por el diferencial de ES. Entonces, si reacomodamos los términos, nos queda que podemos escribir el diferencial de Q más alfa N promedio más beta E promedio igual a beta por alfa entre beta por diferencial de N promedio más diferencial de E promedio menos 1 entre N mayúscula por la suma del valor medio de NRS por el diferencial de ES. Es sencillo darse cuenta que para interpretar los términos en la expresión anterior, podemos comparar la expresión a la izquierda con la primera ley de la termodinámica, la cual es el diferencial de Q igual al diferencial de la energía media más el diferencial de trabajo menos mu por el diferencial de N promedio. Con esta comparación, las siguientes correspondencias entonces son evidentes. Primero, que el diferencial de trabajo es igual a menos 1 entre N mayúscula por la suma de RS de NRS promedio por DS, donde mu es igual a menos alfa entre beta. Y, además, que el resultado final es el siguiente, que el diferencial de Q minúscula más alfa por N promedio más beta por E promedio, pues va a ser igual a beta por delta Q, el diferencial de calor. El parámetro beta, siendo el factor integrante del calor, delta Q, debe ser equivalente a el recíproco de la temperatura absoluta T, de tal manera que queda claro que beta es igual a 1 entre KT, y por lo tanto alfa es igual a menos mu entre KT. La cantidad Q minúscula más alfa N promedio más BE promedio, entonces se puede identificar como una variable termodinámica S entre K, lo cual implica que Q minúscula, el potencial Q, es igual a la entropía entre K menos alfa por N promedio menos beta por E promedio, lo que también es igual a T por S más mu por N promedio menos E promedio entre KT. Sin embargo, mu por N promedio es idéntico a G, la energía libre de Gibbs del sistema, y por lo tanto a E menos DS más PB. Finalmente, obtenemos que el potencial Q, el cual habíamos definido como el logaritmo natural de la suma de ERS de la exponencial de menos alfa NR menos beta ER, es igual a la presión por el volumen entre KT. Esta ecuación provee la conexión entre la termodinámica del sistema dado y la estadística del ensamble gran canónico. Es entonces una relación de importancia central en el formalismo desarrollado en este capítulo. Para obtener resultados adicionales, es mejor introducir el parámetro Z,
definido por la siguiente relación: z igual a la exponencial de menos alfa, o lo que es igual a la exponencial de mu entre kt. El parámetro z se conoce como fugacidad del sistema. En términos de z, el potencial Q toma la siguiente forma: Q va a ser igual al logaritmo natural de la suma de RS de la fugacidad a la NR por E a la menos beta S, lo que es igual al logaritmo natural de la suma de NR, desde que NR va de 0 hasta infinito, de Z NR por Q mayúscula de NR de B y de T, donde Q de 0 es igual a 1. Entonces podemos escribirlo de la siguiente manera: el potencial Q está definido como el logaritmo natural de una Q garigoleada de Z, de B y de T, donde esa Q garigoleada es nada más y nada menos que la suma sobre NR desde 0 hasta infinito de Z a la NR por Q NR de B y de T, donde Q de 0 es igual a 1. Note que para llegar a las expresiones anteriores, implícitamente realizamos la suma sobre los valores de ES al incluir a la función de partición Q de NR de B y de T, dejando NR fijo. En las últimas dos ecuaciones, otra vez incluimos la suma sobre los posibles valores de NR dentro de la definición de la llamada gran función de partición Q garigoleada de Z, de B y de T del sistema. El potencial Q, el cual ya hemos identificado con PB entre KT, es entonces el logaritmo de la gran función de partición. Aparentemente, si queremos evaluar la gran función de partición Q garigoleada Z, B, T, es necesario hacer primero la evaluación de la función de partición Q de N, B y T. En principio, esto es cierto. En la práctica, sin embargo, es común que una evaluación explícita de la función de partición sea considerablemente más difícil, mientras que se pueda llegar bastante lejos evaluando la gran función de partición. Esto último es particularmente cierto cuando tratamos con sistemas en donde la influencia de la estadística cuántica y o las interacciones entre partículas son importantes. En estos casos, el formalismo gran canónico es considerado de gran valor. Estamos ahora en posición de escribir la receta completa para derivar las principales cantidades del sistema dado a partir del potencial Q. Tenemos primero la presión del sistema, que queda como P de Z, B y T igual a KT entre B por el potencial Q, o lo que es igual a K entre KT entre B por el logaritmo natural de la gran función de partición. Ahora podemos escribir N promedio y la energía interna U igual a E promedio, y obtenemos lo siguiente: que N promedio es igual a Z por la derivada con respecto a Z del potencial Q, o igual a KT por la derivada con respecto de mu de Q, el potencial Q. Y la energía interna U igual a menos la derivada con respecto de beta del potencial Q, o igual a K por T cuadrada por la derivada con respecto de T del potencial Q. Notemos que si eliminamos Z de la ecuación para la presión y la del número de partículas, obtenemos una relación entre P, B y T, lo cual es la ecuación mecánica de estado. Por otro lado, si cambiamos la ecuación del número de partículas y la energía interna U para determinar Z, obtenemos la ecuación térmica de estado y una expresión para el calor específico a volumen constante mediante la relación derivada de U con respecto de T. La energía libre de Helmholtz está dada por la fórmula siguiente: A igual a N por mu menos PB igual a NKT por el logaritmo natural de la fugacidad menos KT por el logaritmo natural de la gran función de partición, o lo que es igual a
A igual a menos KT por el logaritmo natural de la gran función de partición entre z a la n, lo cual es consistente con la expresión de A igual a KT por el logaritmo natural de la función de partición. Finalmente, tenemos que la entropía del sistema está dada como sigue: S igual a U menos A entre T, lo que es igual a KT por la derivada del potencial Q con respecto de T a Z y B constantes, menos N por K por el logaritmo natural de la fugacidad, más K por el potencial Q. Bien, con esto ya hemos definido lo que es el formalismo del ensamble gran canónico. Como hemos visto, las cantidades estadísticas son similares a las que vimos en el ensamble canónico, pero son más generales. Y ya tenemos la conexión con la termodinámica. Entonces, hagamos un resumen. El primero, en el ensamble gran canónico, n es variable y la energía también es variable. La distribución gran canónica, que nos da la probabilidad de que un sistema esté en el estado NR y ES, es igual a la exponencial de menos alfa por NR menos beta ES entre la suma de la exponencial de menos alfa NR menos beta ES sobre todos los valores de R y de S. Y la conexión con la termodinámica se da gracias al potencial Q o la función de partición gran canónica como PB igual a KT por el potencial Q igual a KT por el logaritmo natural de la gran función de partición. Con esto terminamos nuestro estudio inicial del ensamble gran canónico. Espero que les sirva y nos vemos en el siguiente video. Gracias.